Patricio Merenguini, buen día, gracias por venir. Buen día, Esteban. Después de algunos intentos frustrados, ahora hemos logrado estructurarlo y espero que podamos aceitar las vías de comunicación para conversar, porque vos estás a cargo de un área, entre otras, que tenés bajo tu conducción, la de los espacios públicos, ¿no? Y este es un tema que nosotros hemos seguido y lo seguiremos con atención, porque creemos que en este aspecto tiene que haber una política de preservación de determinados predios, ¿no? Y que están ubicados, nos parece, en lugares estratégicos para la ciudad. En este punto, que fue el de la apertura, o en nuestra opinión, que habitualmente hacemos en el inicio de cada programa, estuvo concretamente referido al predio de 9 de Julio y Belgrano, ¿no? Que fue, o cuya venta fue aprobada recientemente en el seno del Consejo. Y yo decía, Patricio, que en esto, incluso en tu palabra, vos habías anunciado el año pasado, habías dado a conocer que estaba trabajando ya sobre un proyecto que ingresaría al Consejo para que fuera objeto de debate para definir el destino de este espacio público, ¿no? Exactamente, un proyecto en el cual apenas ingreso al municipio era con la uno cuando toma posesión de esa área y busca antecedentes, una de las esquinas que en definitiva tenía varios conflictos, entre los cuales tenía un comercio de comida al paso ya con una concesión vencida, tenía una calecita que no estaba en condiciones como para seguir prestando servicios, sobre todo trabajando con niños. Bueno, fue con la primera problemática que nos encontramos, y en ese sentido armamos un proyecto para esa esquina, ¿sí? Donde en su entonces nosotros tratábamos de mantenerlo, la impresión de nuestro equipo, ¿sí? Era mantenerlo como espacio público, pero bueno, eso ¿qué terminó pasando? Cuando empezamos a buscar el costeo de lo que era la adquisición de una nueva calecita para la ciudad y demás, estábamos hablando en aquel entonces, el año pasado, de 3,5 millones para volver una calecita con una pista de educación vial, que era el proyecto original. Bueno, obviamente cambiaron algunas cuestiones ya de público conocimiento, un cambio de gobierno en los cuales siempre generan tipos de cambios, más allá de que sean positivos o negativos, cambios generan siempre, en los cuales pasaron de pasar a tener agenda algunos temas, pasaron a tener otros, ¿sí? Y bueno, que hoy se va profundizando todo, bueno, el tarifazo, el tema alimentos, bueno, el tema empleo y demás, que hace que esa inversión se desestime, porque entendemos que hay otras prioridades antes de invertir en una calecita. Y bueno, en el medio de este proceso, en el cual estaban participando también iniciativas privadas, que en ese entonces también estaba Cooperación Seguro, con una posibilidad de padrinazgo de ese espacio, ¿sí? Surge todo este tema de que nunca se detuvo el debate, que es lo de la deuda del BID, deuda contraída ya por el gobierno del entonces intendente de Matías, en los cuales después discutible, eso se lo dejo a los abogados, después la estrategia judicial de ir dilatando en el tiempo el tema de toda esa deuda, la negociación de la deuda. Entonces, ¿qué terminó pasando? Se pone, cuando se liquida la deuda a la fecha de hoy, empiezan a jugar estas dos opciones que se aprobaron. Por un lado era la de los 92 terrenos, y empezaron a verse otras posibilidades. Hasta me acuerdo siempre que también la sindicatura del BID solicitaba el Prado de María también como espacio público, como para negociar la deuda. Obviamente que eso ya es a esta altura innegociable, y surgió también la esquina, la famosa esquina de 9 de Julio y Belgrano, que en lo caso a nivel personal es un espacio que hasta el último momento siempre tratamos de mantenerlo como espacio verde, pero internamente también surgía esta posibilidad, pero un espacio verde enfrente del gran espacio verde de la ciudad. Y mire, bueno, empezaron todos esos debates, a tal punto que surgieron varias campanas, y bueno,
es que esto se lleva al Consejo y se aprueba con, obviamente, como bien lo decía al principio, respetando la democracia de que hubo una mayoría y que es una de las opciones para saldar la deuda. ¿Qué es lo que se piensa desde el punto de vista de saneamiento de la deuda? Que con la venta de este predio se saldaría prácticamente toda la deuda sin poner a la venta esos 92 terrenos, que es como quien diría vender la joya de la abuela, porque esto no nos olvidemos que hay que pensar, nosotros que temporariamente ocupamos los cargos de funcionarios tenemos que pensar a futuro, ¿sí? En las generaciones venideras, que imagínense que si dejamos esos 92 terrenos, que muchos son estratégicos para el futuro crecimiento de la ciudad, ya sea para la creación de nuevos espacios verdes, la creación para ampliación de plantas de tratamiento de residuos, para la generación de centros de salud. Bueno, creíamos que en ese balance un solo terreno que saldaría casi el 100% de la deuda versus los 92 terrenos, a futuro tendría mucho menos impacto que dejar como espacio público esa esquina. ¿Ustedes están descartando de esta manera que los 92 terrenos integrarían o formarían parte de la operación? Claro, porque entendemos que si de concretar, para los oyentes que tal vez no conozcan bien cómo se aprobó la ordenanza, es que se aprueban esa situación donde si se vende ese terreno, no haría falta vender todos los terrenos, los 92, pero la ordenanza aprueba la venta de los otros terrenos también. Claro, entonces lo que termina pasando es que en la misma ordenanza dice, de venderse esto, se cae porque ya cubriríamos la deuda, ¿sí? A no ser que... Parte de la deuda. Si mal no me habían comunicado del área de legales, algo del 80% de la deuda, un poquito más, si mal no recuerdo, ese dato no lo tengo preciso. Entonces se complementaría lo restante con la venta de algunos terrenos, que recordemos que es por mejora de oferta, ¿sí? Que eso es un mecanismo totalmente transparente, donde hay una base, usted ofrece un monto, viene otro, yo ofrezco un poco más y terminaría siendo hasta como una subasta. Sí, lo que innegablemente, y vos lo señalás, en esto no se puede evitar también, no nosotros, pero sí, por mensajes que nos han llegado y demás, sobre todo la semana pasada, que ingresaron, a los cuales yo siempre me disculpo, porque ya al haberme quedado solo en el programa no puedo estar atendiendo los WhatsApp o los mensajes que ingresen, los veo con posterioridad después a la finalización del programa, pero de que puede haber o se habla o se conjetura la existencia de intereses privados, y que innegablemente lo debe haber en hacerse de ese predio, bueno, para una operación inmobiliaria, claro, lo que fuera. Es lo primero que siempre surge, y usted te va a encontrar porque todo, no me digas usted que vamos a familiarizar el diálogo. Al paso, así me hace sentir más joven. Más joven, exactamente. Pero al mismo tiempo, sobre todo, está bien, vos podrás decir que fue tiempo atrás de esto, pero cuando se enfatizaba en que de ninguna manera se iba a poner en riesgo el patrimonio, como bien público, ¿verdad? Es decir, que de ninguna manera se iba a privatizar. Exactamente. Primero, con respecto a esto, que es también uno se pone en el lugar del vecino, del ciudadano, con la lógica normal de un vecino, termina siempre esta cuestión, y que decía Esteban, vos que con tu trayectoria y la experiencia en la participación desde el legislativo, en estas cuestiones siempre participan los intereses. O sea, el objetivo de nosotros los funcionarios es siempre mantener los objetivos colectivos por encima de los individuales. Y bueno, ahí está este desafío. Pero ¿qué digo con este espacio público? Muchos me dicen, che, pero vos, Patricio, decías que de ninguna manera que iban a defender ese espacio como espacio público. Bueno, uno sabe de que internamente, o sea,
nosotros formamos un equipo, y un equipo siempre tiene una diversidad que también tiene que ver con las generaciones que conviven en ese equipo, y hace que las decisiones se tomen en equipo, ¿sí? Si uno opina blanco, otro negro, bueno, se trata de buscar un consenso y apoyar lo que un equipo apuesta. Después lo que opina a nivel personal de cada uno, bueno, justamente, pues si no directamente, cada uno trabajaría por separado y no habría el espíritu de equipo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues nosotros mismos con este proyecto de mantenerlo como espacio público, de instalar una calecita y demás, cuando se actualiza la deuda, cuando vemos, o sea, una cosa era analizarla con el panorama del año pasado y otra cosa era analizarla con el panorama de este año, donde nosotros tenemos una inflación entre el 45 y 50%, donde una TGI del municipio le aprobaron un 22%, donde hay una merma de la cobrabilidad de los impuestos, porque siempre cuando ante un contexto de crisis o de el tema merma lo económico, el vecino lo que siempre deja de pagar son los impuestos municipales o la tasa. Entonces empieza a generarse un estado de situación en la cual cómo el municipio hace para enfrentar dicha deuda, ¿sí? Dicha deuda que nosotros tenemos que pensar que tenemos costos fijos para mantener la estructura municipal, sueldos que debemos que pagar. Entonces, sin dudas, en este contexto, ¿sí? Comparado con el del año pasado, es que surgió esta posibilidad. Por eso muchos dicen, che, pero el año pasado, bueno, ahora no, lo del año pasado era un contexto y ahora otro. Ahora, así todo, nosotros internamente en el equipo, siempre soy al estar frente a la cartera de espacios públicos, el antecedente que tenemos como ciudadanos, y esto va más allá del gobierno de turno o de los concejales de turno. Esto tiene que ver de como comunidad, cómo nos plantamos frente a los espacios públicos como mejoradores de la calidad de vida.